La casta política argentina quiere disparar el gasto público dentro del país para fundirse el superávit presupuestario y volver a arrastrar a la Argentina a la bancarrota y a la hiperinflación. De momento, Javier Milei ha vetado esos irresponsables proyectos de ley, pero ¿será suficiente? Veámoslo. Argentina, un estado al borde de la bancarrota, apenas lleva año y medio con superávit fiscal primario, y la clase política argentina ya está deseosa de fundírselo. Durante los últimos días, el Congreso argentino ha aprobado diversos proyectos de ley para incrementar de manera muy sustancial el gasto público dentro de la Argentina. Proyectos de ley que han sido todos ellos vetados por el presidente de la República, por Javier Milei, porque la Constitución argentina, al igual que la Constitución estadounidense o muchas otras constituciones iberoamericanas, prevén la posibilidad de veto presidencial. Proyectos de ley que disparan el gasto interno dentro de la Argentina, que, como decía, de momento han sido vetados por el presidente Javier Milei, pero que durante las próximas semanas el Congreso podría terminar habilitando si supera por mayoría cualificada el veto presidencial. Milei ha vetado estos proyectos de ley por ser radicalmente irresponsables desde un punto de vista fiscal. No solo porque incrementan el gasto público, sino porque incrementan el déficit fiscal del Estado argentino hasta el punto de que el superávit primario alcanzado durante este primer año y medio de gobierno de Javier Milei desaparecería. El Estado argentino volvería a gastar estructuralmente más de lo que ingresa y por tanto volvería a depender del endeudamiento público neto para mantenerse operativo. Y como nadie quiere comprar a tipos de interés competitivos la deuda del Estado argentino, ese exceso de gasto público sobre los ingresos se volvería a financiar tal como se había venido financiando hasta la llegada a la presidencia de Javier Milei, es decir, con mucha más inflación. Tomemos un muy claro ejemplo de este comportamiento fiscalmente irresponsable del Congreso de la República Argentina: el aumento de las pensiones aprobado por el Congreso. Se trata esencialmente de dos medidas. La primera, un incremento del 7,2% en todas las pensiones públicas, y por otro lado, un aumento de alrededor del 50%, desde 70.000 pesos a 110.000 pesos, que luego se irían actualizando por la inflación, en el bono de compensación a los pensionistas, una especie de paga extra a las pensiones públicas. Pues bien, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, ni siquiera según estimaciones del gobierno de Javier Milei, sino según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el coste anual de estas dos medidas dirigidas a incrementar el gasto público en pensiones sería del 0,78% del PIB. En 2024, todo el superávit primario, antes del pago de intereses, fue del 1,8% del PIB. Y después del pago de intereses, ese superávit primario, en términos de caja, se redujo a apenas el 0,3% del PIB. Por tanto, solo esta medida propugnada por el Congreso argentino, y ya hay muchas otras que incrementan el gasto público en un monto similar a este, pero solo esta medida de incremento de las pensiones públicas ya se fundiría todo el superávit financiero en términos de caja del Estado argentino y casi la mitad de todo el superávit primario. Pero claro, los impulsores de este incremento de las pensiones públicas dicen que no, que ellos han previsto mecanismos para financiar este aumento del gasto de tal manera que no tenga una incidencia negativa sobre el superávit presupuestario. Y es verdad que, en principio, los incrementos del gasto público se podrían sufragar con aumentos de los impuestos. Esto es lo que hacen los estados socialdemócratas más o menos serios. Para gastar más, recaudan más. Nos podrá desagradar como liberales ese modelo de Estado gigantesco, hipertrofiado, que parasita y fagocita gran parte de la riqueza que genera una sociedad, pero al menos, desde un punto de vista de ortodoxia fiscal, tiene pleno sentido. A largo plazo, no en todos y cada uno de los ejercicios fiscales, pero a largo plazo, si quieres gastar más, tendrás que recaudar más, porque en caso contrario estás gastando más con cargo al endeudamiento público persistente. Y ese endeudamiento público persistente
termina generando inflación, una forma de impagar parte de la deuda pública que has acumulado o, visto de otra manera, una forma de pagarla cobrándoles a los acreedores el impuesto inflacionista. Pues bien, los impulsores de esta subida de las pensiones públicas en Argentina dicen que ellos ya han previsto en la propia ley mecanismos para financiar ese aumento del gasto sin que ello redunde en un mayor déficit público. Y desde luego, si miramos cuál es el impacto sobre el gasto público que la Oficina Presupuestaria del Congreso estima para este año 2025, del que ya ha transcurrido más de la mitad, y por tanto todas estas medidas de entrar en vigor solo se aplicarían durante una parte del año, la Oficina Presupuestaria del Congreso estima que este aumento del gasto en pensiones para 2025, para los meses que restan de 2025, tendría un impacto presupuestario del 0,32% del PIB. Y los impulsores de la ley, es verdad, han especificado algunas medidas para incrementar los recursos del Estado dirigidos a sufragar este aumento de las pensiones públicas de 0,39 puntos de PIB. Subir las pensiones cuesta en 2025 el 0,32% del PIB y los impulsores de la ley dicen haber extraído recursos por importe del 0,39% del PIB. En apariencia, incluso, este proyecto de ley incrementaría el superávit público dentro de la Argentina. ¿Dónde está la trampa? Pues miremos con mayor detalle cuáles son las medidas de incremento de los recursos públicos que los impulsores de esta ley han planteado. En primer lugar, eliminar algunas exenciones impositivas. La recaudación prevista por la eliminación de estas exenciones impositivas representa, atención, el 0,002% del PIB, es decir, prácticamente nada. En segundo lugar, reducción del presupuesto de la SIDE, de los servicios de inteligencia argentinos. La reducción en los presupuestos de la SIDE que han planteado los impulsores de esta subida de las pensiones públicas supone un ahorro del 0,004% del PIB. Nuevamente, nada. En tercer lugar, ahorro por el pago de cargos al FMI. Se estima un ahorro del gasto del 0,05% del PIB. Esto ya parece algo más sustancial. Básicamente, hace algunos meses el FMI redujo el tipo de interés que cobraba a la Argentina por algunos de sus préstamos. Y lo que dicen los impulsores de la ley es que en el presupuesto de 2025 no se ha contemplado esa rebaja del coste financiero del FMI. Es decir, que el gobierno argentino ha presupuestado un pago de intereses para 2025 como si el FMI no le hubiese bajado el tipo de interés de su deuda. Vamos, que el gasto por intereses en 2025 no será tan alto como indican los presupuestos y por tanto hay margen para destinar una parte de ese gasto ficticio a subir las pensiones. Que cuidado, esto supone comerse el superávit, porque si fuera cierto que hay un gasto ficticio, un gasto presupuestario inflado que a final de año no terminará dándose, pues entonces el superávit será mayor. Lo que está diciendo el Congreso es, como creemos que tenemos un superávit lo suficientemente amplio, destinemos una parte del mismo a aumentar el gasto en pensiones. Pero atención a lo que señala al respecto la Oficina Presupuestaria del Congreso. Los créditos asignados a intereses por préstamos de organismos internacionales están imputados a una partida general para préstamos del sector externo, intereses por otros préstamos del sector externo, y no se encuentran discriminados por organismo acreedor, por lo que no es posible identificar si están contemplados en el presupuesto vigente. Es decir, que los legisladores presuponen que el gobierno de Javier Milei ha sobrepresupuestado en 2025 un exceso de pago de intereses porque no ha tenido en cuenta el ahorro que logrará por la rebaja del tipo de interés que aprobó el FMI hace algunos meses, pero la Oficina Presupuestaria del Congreso está diciendo que esto es altamente especulativo, que la partida que está consignada en los presupuestos para pagar intereses a organismos internacionales refleja pagos a múltiples organismos, no solo al FMI, y por tanto puede que no haya sobrepresupuestado nada al pago de intereses. Es decir, que ni siquiera este ahorro del 0,05% del PIB es algo que está asegurado ni mucho menos. Pero bueno, aunque lo estuviera, hasta el momento solo hemos financiado menos del 20% de todo el gasto público adicional en pensiones que pretenden impulsar estos señores.
¿Y de dónde viene el gran ahorro con el que pretenden pagar este incremento de las pensiones públicas? Pues de una partida que se llama utilización de reservas. De aquí pretenden sacar el 0,33% del PIB, lo que daría para abonar, al menos en 2025, el incremento del gasto en pensiones. ¿Qué significa esto? Cada año el Tesoro argentino destina una parte pequeñita del presupuesto a constituir un fondo de reserva para atender gastos que puedan ir surgiendo a lo largo del año. Por ejemplo, incrementos de las pensiones públicas como consecuencia de la inflación. O, por supuesto, también gastos extraordinarios por algún tipo de catástrofe natural. Entonces, lo que dice el Congreso es: cojamos parte del dinero de esas reservas de fondos de 2025 para financiar el aumento del gasto en pensiones. ¿Problema? Pues que esas reservas se suelen gastar en su totalidad cada año. De tal manera que si tú coges parte del dinero que se ha apartado temporalmente para ir echando mano de él a lo largo de 2025 en otros gastos, si coges una parte muy importante de ese dinero para financiar el incremento del gasto en pensiones, cuando surjan los otros gastos extraordinarios, tendrás que aprobar incrementos adicionales del gasto público. Y por tanto, esto de ahorro nada de nada. Porque de hecho, si fuera cierto que ahí hay un dinero que se ha reservado que no se va a utilizar a lo largo del año, nuevamente lo que tendríamos es que el superávit público al finalizar 2025 sería mayor del previsto inicialmente. Por tanto, en el mejor de los casos, esta subida de las pensiones públicas decretada por el Congreso reduce el superávit público de la Argentina. Lo reducirá desde niveles más altos o desde niveles más bajos, pero en cualquier caso lo reduce. De modo que fijémonos en lo que estamos diciendo. El Congreso argentino quiere incrementar solo en 2025 0,32 puntos de PIB el gasto público en pensiones. Luego hay otras muchas medidas que aumentan más el gasto público en 2025. Y de esos 0,32 puntos de gasto adicional en pensiones, el Congreso solo ha sido capaz de financiar, o con recortes de verdad del gasto público, o con subidas de impuestos, 0,006 puntos de PIB. Es decir, menos del 2% de todo el gasto adicional que están impulsando estos señores. Porque todo lo demás no son auténticos recortes del gasto público. Es incrementar el gasto público aprovechándonos de que, según ellos, en el presupuesto se ha presupuestado más gasto del que finalmente habrá en 2025. Pero no estamos hablando de recortar el gasto, sino en cualquier caso de incrementarlo. Vamos, que tienes un Estado que está al borde de la bancarrota. Ha evitado esa bancarrota hiperinflacionaria de milagro hace año y medio y aún así no está fuera en absoluto de la zona de peligro. Tienes un Estado, insisto, que está al borde de la bancarrota, que lo está porque generaciones y generaciones de políticos han venido gastando sistemáticamente mucho más de lo que se ha ingresado, generando un déficit público crónico dentro de la Argentina. Llega al poder un señor, Javier Milei, que consigue cuadrar las cuentas, incluso generar un pequeño superávit presupuestario. Y los mismos irresponsables fiscales que empujaron a la Argentina a la bancarrota y a la hiperinflación han visto esas decimitas de superávit público y están diciendo: vamos a ver cómo nos las conseguimos pulir para regresar al déficit público y por tanto a las andadas de siempre de la Argentina. Riesgo de bancarrota y de hiperinflación. No tienen remedio, son completamente incorregibles. Son personas del todo irresponsables desde un punto de vista fiscal. No tiene nada que ver con que sean socialdemócratas o no lo sean, porque podrían ser socialdemócratas que creyeran en el equilibrio presupuestario, pero no. Solo creen en gastar más a costa de rapiñar inflacionariamente a los argentinos, que es lo único que saben hacer porque es lo único que han hecho durante generaciones. Con esta gente al mando, Argentina no tiene remedio. Esta gente es capaz de fundirse todo el ajuste que ha hecho Javier Milei en apenas un mes. Les basta un mes tomando decisiones fiscalmente irresponsables para enterrar el equilibrio fiscal que ha tardado año y medio en consolidarse. Ojalá los votantes argentinos se lo hagan pagar muy caro en las elecciones del próximo mes de octubre.